Uno de los primeros textos para nuestro curso de teoría política moderna es sin duda el texto de Quentin Skinner llamado Fundamentos del Pensamiento Político Moderno. Este libro es un libro dividido en dos tomos, publicado en dos tomos. El primer tomo está centrado en dos momentos importantes del pensamiento político en Occidente, que es, en primer lugar, el pensamiento político de la Baja Edad Media y, en segundo lugar, el pensamiento político del Renacimiento. En la parte dedicada a la Baja Edad Media encontramos un conjunto de elementos importantes, como por ejemplo la lucha entre el surgimiento primero de las pequeñas ciudades republicanas italianas, especialmente en la Toscana y en la Lombardía, por ejemplo, Milán, Florencia, Siena y otras ciudades que desde el siglo XII, siglo XIII comienzan a desarrollarse, y después veremos cómo estas configuraciones políticas se encuentran insertas dentro de un contexto mayor donde hay una pugna entre dos configuraciones políticas grandes de la Baja Edad Media. En primer lugar, el papado, y en segundo lugar, el Sacro Imperio Germano o el Sacro Imperio Romano Germano. Ya en la segunda parte del primer tomo del texto de Skinner se concentra en el Renacimiento, es decir, se concentra en la segunda mitad del siglo XV, y es allí donde toma su relevancia el trabajo que hace respecto de Nicolás Maquiavelo. Eso son elementos importantes. Y ya en el segundo tomo de esta obra, que es una obra importante, interesante, es un clásico del pensamiento político, de la teoría política, de inicios de fines de la Edad Media, del Renacimiento y de inicios de la modernidad. Ya en la segunda parte se encuentra dividida en dos sectores importantes: la Reforma Protestante, segundo tomo, la Reforma Protestante, y la configuración de los estados modernos basados en la idea de una constitución, un estado constitucional. Esa idea del estado constitucional justamente se contrapone a la idea de una pequeña república, una pequeña ciudad-estado, una pequeña república, una ciudad republicana de principios del siglo XII, siglo XIII, fin del siglo XII, principio del siglo XIII, y hasta, ¿cómo se llama?, ya comenzado el siglo XV, comienza a desarrollarse en Europa eh, estas pequeñas ciudades-estado, estas repúblicas,
consideraban en cierto modo, y esa era en cierto modo una de las cosas que aparece en El Príncipe de Maquiavelo, la idea de que el gobernante o el soberano es el que hace el Estado y constituye, en cierto modo, él representa al Estado y tiene que salvaguardar su poder sobre la ciudad, de una u otra manera. En cambio, ya en el pensamiento político moderno que comienza a desarrollarse en el siglo XVI, siglo XVII, allí, claro, la figura central va a ser sin duda Bodino y también que Maquiavelo, sino Thomas Hobbes. El Estado es una estructura legal, formal, y el gobernante lo que tiene que hacer es hacerla funcionar. Hay una separación entre el que ejerce el gobierno y el Estado. En cambio, en las ciudades italianas medievales no existe esa separación, sino que el Estado es el que ejerce el gobierno y el mantenimiento del príncipe en la ciudad es lo que hace que el Estado siga siendo Estado. Entonces, la idea del surgimiento de una constitución estatal, independientemente del gobierno, esa distinción entre Estado y gobierno, es algo que surge con fuerza en los albores del Estado moderno. Bien, pero antes de ingresar a nuestro estudio de las ideas de Skinner sobre la filosofía política de la Baja Edad Media y de la modernidad, antes de ingresar a estudiar estas configuraciones republicanas de mediados del siglo XIV y y la segunda mitad del siglo XV, y antes de entrar a estudiar a Maquiavelo, ya el personaje de la segunda mitad del siglo XV, ya del siglo XVI, es importante que tengamos un trasfondo común respecto de lo que constituyó en cierto modo el pensamiento político medieval en general, porque sé que entre ustedes algunos han llevado filosofía antigua, digamos, teoría política antigua y medieval con un profesor y otros con otro profesor. Y con algunos de ellos han avanzado más en la Edad Media, con otros más bien se han quedado más en los clásicos griegos o en el mundo romano. Entonces es una buena forma de articular cómo se constituye la teoría política medieval, es pensar el lugar que ocupa el cristianismo en el pensamiento político. ¿Qué cosa es el cristianismo? ¿Qué es lo que vamos a llamar cristianismo? Es la articulación que se hace, que hacen los seguidores de Jesús después de su muerte y para los creyentes su resurrección,
y cómo esta articulación se va forjando paulatinamente, se va articulando una teología cristiana y se va separando el cristianismo del judaísmo. Jesús no se consideraba una persona diferente al cualquier otro judío. Era un judío de su época, él se consideraba judío, no pensaba en fundar una religión ni una iglesia diferente a la religión judía. Y en la época de Jesús habían varios sectores o varios partidos dentro del judaísmo, como por ejemplo el partido o el sector de los fariseos, que estaban orientados a respeto a la ley, el sector de los escribas, de los levitas, el sector de los esenios, o el grupo vinculado a Juan el Bautista. Un libro importante para entender esto es el libro de José Antonio Pagola, que se llama Jesús, aproximación histórica. En cierto modo, el pueblo judío, cuando regresa antes de la época de Jesús, poco antes de la época antes del nacimiento de Jesús, regresa, consigue liberarse del imperio que lo dominaba y regresa a Palestina. Tiene la conciencia, la idea de que habían sido sometidos una vez más al dominio de un imperio extranjero porque habían sido infieles a Yahvé, a Dios. Y por lo tanto, lo que tenían que hacer, lo que tenían en claro es que necesitaban purificarse para lograr esa reconciliación con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa purificarse en este contexto? Y es eso lo que caracteriza a cada uno de los partidos. Para unos, purificarse significa seguir las leyes dadas por Dios, y esos son, por ejemplo, los fariseos. Para otros, purificarse significa vincularse a la vida en torno al templo que queda en Jerusalén, y ahí están los maestros de la ley, los levitas. Para otros, purificarse significa apartarse, ir al desierto y purificarse con el agua. Ir al desierto, a la zona del río Jordán, por ejemplo, y purificarse con esa agua. Pues ahí están, por ejemplo, un grupo que se llama el grupo de los esenios. Los esenios pensaban que la purificación significaba un proceso constante y necesitaban lavarse varias veces al día para poder purificarse permanentemente. Posiblemente
Juan el Bautista era un perteneciente a ese grupo de los esenios, pero que toma distancia, un disidente de los esenios, toma distancia y comienza a cultivar varias ideas. Una de ellas es que la purificación no significa un proceso constante, sino que basta con purificarse una vez. Por eso lo que hacía Juan el Bautista era bautizar en el río Jordán. Ese bautizo significaba la purificación de la persona. ¿Ok? Pero también Juan el Bautista tenía otra idea adicional. Y esa otra idea adicional era que el reino de Dios se acercaba, estaba por concretarse. Esa idea de reino de Dios es una idea que el pueblo judío comienza a cultivar un par de años o 3 años, 3 siglos antes, mejor dicho, de que regresen de nuevo a la tierra prometida, a Palestina. ¿Ok? Comenzaban a cultivar esta idea del reino de Dios y que el reino de Dios es algo que se iba a instaurar, que Dios iba a instaurar. Pero fue una cosa paulatina. Cuando Juan el Bautista aparece en la escena judía, él en primer lugar proclama que el reino de Dios está cerca y por eso es necesario dos cosas: purificarse, bautizándose en el río Jordán, y un segundo elemento es justamente arrepentirse, es decir, arrepentirse, transformar su vida, transformar la vida y arrepentirse de la vida que ha ofendido y que ha sido una vida fuera de la purificación. Arrepentirse. Bien, probablemente Jesús, de acuerdo al texto de Pagola, el texto de Pagola es un texto interesante que vale la pena revisar. Hay algunas cosas que podrían ser cuestionables, como por ejemplo la visión rígida que tiene del partido de los fariseos en la época de Jesús. Los fariseos ya habían evolucionado bastante y no eran tan rígidos como aparece en el texto de Pagola. ¿Ok? Y hay otras cosas inexactas también, pero bueno, es un buen libro que vale la pena revisar. Entonces, Jesús aparece en escena y se vincula en primer lugar con Juan el Bautista. De hecho, se bautiza con él. Está un momento con él y de pronto Jesús toma una dirección de pensamiento diferente. La dirección de pensamiento que él toma no es que el reino de Dios es algo que vaya a venir, que esté a puertas de venir y que por lo tanto hay que tener arrepentimiento y hay que purificarse, sino más bien él señala que el reino de Dios ya está entre nosotros y que ya no hay que purificarse, sino que hay que celebrar
la venida del reino, es decir, la presencia del reino. Claro, para Jesús la idea del reino no era algo que se desarrollaba completamente de un momento a otro, no es algo que se iniciaba con él, pero que se iba desarrollando paulatinamente, se iba desarrollando constantemente. Por eso aparecen un conjunto de metáforas de Jesús vinculadas al reino. Grano de mostaza, el tesoro encontrado, esa parábola o esta imagen de alguien que encuentra un terreno donde hay un gran tesoro y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. O la imagen del grano de mostaza, que es muy pequeña, que prácticamente ni se ve, pero cuando germina, genera un enorme árbol. Jesús lo que estaba haciendo es desarrollar un poco más algunas ideas presentes en las teologías disponibles en el judaísmo de su tiempo. Claro, otro partido que estuvo presente en la época de Jesús era el partido de los rebeldes iscariotes, digamos, ¿cómo se llaman? Aquellos que consideraban que lo que tenía que ocurrir es que los judíos debían de armarse de valor y expulsar al nuevo imperio que los había conquistado, que era el Imperio Romano. De cierto modo, la gran parte del proceso de purificación de todos los partidos en la época de Jesús tenía como trasfondo la idea de que hay que purificarnos porque siempre caemos en manos de algún imperio extranjero y ahora estamos bajo el Imperio Romano. Y el grupo de los rebeldes contra el Imperio Romano, el grupo llamado el grupo de celotes, consideraba que la purificación consistía en la expulsión del Imperio Romano. De hecho, ya después de la muerte de Jesús, en el año 70, los celotes expulsan a los romanos, pero poco tiempo después, a los 3 años, los romanos regresan y destruyen el templo de Jerusalén y expulsan a los judíos de Palestina, y se inicia con ello lo que se llama la diáspora judía. Los judíos después regresan muchos siglos posteriormente, cuando se funda el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese es un paréntesis que voy a cerrar. Pero una cosa que es importante tener en cuenta es que Jesús, eh, por más divergente que haya sido su teología, él se consideraba y seguía siendo parte del judaísmo. Él no se consideraba a sí mismo como el fundador de una nueva religión, sino él se consideraba como un líder de una secta
dentro del mismo judaísmo. Después de la muerte de Jesús, los cristianos, considerados, pensándose a sí mismos como miembros de una secta dentro del judaísmo, lo que hacen es predicar a Jesús y predicarlo como una buena noticia, porque ellos ya ven su experiencia con Jesús a la luz de lo que ellos experimentan como la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es justamente anunciada como la buena noticia que lo que hace es asegurar de que el reino de Dios ya se estaba realizando en el pueblo judío y además se iba a concretar con la segunda venida de Cristo. La segunda, que Jesús iba a volver otra vez. Algunos de ellos pensaban que la vuelta de Jesús estaba cerca, se aproximaba. Y se iba a completar, a concretar por completo, se iba a desarrollar por completo el reino de Dios cuando Jesús venga por segunda vez. Bien, es allí donde, en ese contexto, en el que comienzan a darle una especie de primacía a Jesús, que los cristianos comienzan a ser mal vistos por otros grupos, otras sectas judías, y especialmente por la secta de los fariseos. Bueno, en los evangelios están marcados por esa constante fricción entre Jesús y los fariseos. Y una persona que pertenecía al grupo de los fariseos, que era Pablo de Tarso, se encargaba junto con otros de perseguir al grupo de los cristianos. Pablo de Tarso cuenta los Hechos de los Apóstoles, que estando camino a Damasco, de pronto es enceguecido por una luz, se cae del caballo y escucha una voz que es la voz de Jesús que le dice: ¿por qué me persigues? Es en ese momento que Pablo de Tarso se convierte al cristianismo, va a Jerusalén y se une al grupo de los cristianos liderado por Pedro y por Santiago. En su estadía en Jerusalén, Pablo de Tarso se muestra con una personalidad áspera y por eso Pedro y Santiago le piden que se vaya al mundo helénico a predicar el evangelio allí en el mundo helénico. Entonces, en ese contexto helénico, lo que encuentra Pablo de Tarso es la experiencia de la esclavitud y la experiencia de la manumisión de la esclavitud. La esclavitud
era una cosa muy extendida en ese mundo. Digamos, una persona podía ser esclava por deudas, no tenía con qué pagar lo que le debía a sus acreedores y por lo tanto termina pagándole con su propia libertad. Y en el contexto griego y romano, la esclavitud era una experiencia muy extendida, pero también había otra experiencia muy importante, que es el proceso por el cual una persona era liberado de la esclavitud. Ese proceso consistía en el pago. Alguien pagaba el precio en dinero por la libertad del esclavo. De tal manera que el esclavo pasaba de una condición de esclavo a una condición de liberto, un esclavo liberado, y recupera su libertad, recupera el control sobre su persona y sobre su voluntad. Ya no está bajo el dominio de otra persona. Esa experiencia es una experiencia muy valiosa y muy significativa para el mundo griego y el mundo romano. Y Pablo de Tarso, que tenía formación greco-romana, tenía ciudadanía romana, era una persona cultivada, comenzó a articular una teología cristiana que logró, digamos, tomando como punto de partida la idea de la manumisión de la esclavitud. Entonces él dice, así como aquel que libera a un esclavo paga el precio, el dinero, al amo para que ese esclavo sea libre, Jesús nos libera de una esclavitud no física, sino espiritual. ¿Y en qué consiste esa esclavitud espiritual? Consiste en la esclavitud en la que nos encontramos al estar sometidos a la ley judía, tal como la interpretan los fariseos, tal como la interpretarían los fariseos, en condicional, porque de hecho ya he dicho antes que la visión del partido de los fariseos en la época de Jesús estuvo distorsionada por un conjunto de factores, y en realidad los fariseos no eran tan radicales como se presentan en muchos textos, entre ellos el texto de José Antonio Pagola que he mencionado hace un momento. Entonces, pero Jesús nos libera de esa esclavitud que es la ley judía, la ley farisea, no pagando un precio con dinero, sino pagando un precio más importante, más alto, que es con su propia vida, su propia sangre y su propio cuerpo. Es el precio que Jesús entrega, paga para poder liberarnos espiritualmente. Ese mensaje de manumisión, esa idea de que Jesús es alguien que nos libera, que se entregó para liberarnos, fue un mensaje muy potente que logró ingresar en el contexto grecolatino con mucha fuerza.
En el contexto grecolatino, especialmente en el contexto griego, ya se sabía en el entorno, porque Jesús durante su vida era conocido especialmente porque hacía milagros de sanación. Era conocido como un gran sanador. Y su fama trascendía el terreno de Palestina, o el terreno específico donde él se encontraba, que era Galilea. Y también era conocido como sanador por los en el mundo helénico, en el mundo griego y también en parte del mundo romano. Y después, cuando Jesús es crucificado, llega un segundo mensaje, que esa persona que era sanadora había sido crucificada. Y después viene un tercer mensaje, es como una especie de propaganda que se repite constantemente, de que esa persona que había sido crucificada ahora ha resucitado. Ha resucitado. Entonces ya, en cierto modo, cuando Pablo va al mundo greco-latino y articula esta teología de la liberación que Jesús, de la liberación de la esclavitud espiritual que Jesús practica, que el cristianismo, digamos, produce, ya el cristianismo o la figura de Jesús ya era conocida en el entorno. Sobre eso, ese tema pueden leer. Hay un libro que se llama La libertad, de Osvaldo Patterson, que es muy interesante sobre eso. Tiene un capítulo dedicado justamente a la libertad en el cristianismo. Y con la formulación teológica que le da Pablo de Tarso, el cristianismo se hace muy popular entre los esclavos y los libertos y las clases populares en el mundo grecolatino. Pablo de Tarso regresa a Jerusalén en un momento, y ahí es donde se produce, en el siglo I, el concilio de Jerusalén, que es el primer concilio de la historia de la Iglesia católica. Y el concilio de Jerusalén se discuten varias cosas, y entre ellas se discute si para ser cristiano es necesario ser judío, o cualquier persona de cualquier otro pueblo y religión podría convertirse al cristianismo. Pablo de Tarso sostiene que no es necesario ser judío. En cambio, Santiago y Pedro, quienes no querían romper con el judaísmo, sostienen la posición contraria, pero finalmente en el debate vence la posición de Pablo de Tarso. Y en ese momento es que el cristianismo no le queda otro camino que eh, entenderse a sí mismo como una religión diferente a la religión judía. Una religión diferente a la religión judía. Con esa idea, varios griegos y romanos se convierten al cristianismo, y poco a poco en el
contexto del Imperio Romano, en un par de siglos, tomaría el que el cristianismo se convirtiese en una religión mayoritaria. El cristianismo los cristianos comenzaron siendo perseguidos en el siglo I y terminaron ya en el siglo III siendo una religión mayoritaria en el Imperio Romano. Tanto es así que se convirtió prácticamente en la religión oficial del imperio. Y un momento en el que ya es oficializada como religión oficial del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano no estaba muy lejos, estaba por concretarse, digamos, paulatinamente. El último pensador romano, sin duda, antiguo y romano, sin duda, fue San Agustín de Hipona, quien en su famoso libro tratado llamado La ciudad de Dios, articula una concepción de la relación entre la Iglesia y el poder terrenal. La ciudad de Dios representa a la Iglesia y el imperio representa el poder terrenal. Se trata de un tratado de lo que se llama, en teología, se llama teología política. Teología política. Que se trata de distinguir cuál es el papel, cuál es el lugar del poder de la Iglesia y cuál es el lugar del poder del imperio. Y es en ese texto en el cual se comienza a articular un debate que va a continuar hasta la modernidad. Va a continuar hasta la Baja Edad Media. ¿Cuál es el lugar que tiene el poder de la Iglesia y cuál es el lugar que tiene el poder del imperio? Con la caída del Imperio Romano uno pensaría que en el fondo ya durante la Edad Media la figura política del imperio desaparecería. Pero eso es falso. Después de un tiempo se articula en Europa lo que se llama el Sacro Imperio Romano-Germano. Esto hay que entenderlo de esta forma. Los hombres medievales tuvieron siempre una especie de nostalgia del Imperio Romano. Para ellos, el Imperio Romano constituía una edad dorada, una época dorada donde había prosperidad, orden y progreso, armonía, que no encontraban entre ellos durante la Edad Media. Y es por eso que siempre trataron de articular de nuevo al Imperio Romano, pero bajo la forma de lo que se comenzó a llamar el Sacro Imperio Romano-Germano.
Sacro Imperio porque es un imperio que está conectado con la sacralidad del cristianismo, es un imperio cristiano, es romano porque está emulando al imperio romano, que era en cierto modo el que consolidaba toda la Europa conocida, y era germano porque estaba ahora en manos de príncipes que venían de los diferentes grupos germanos que eran los herederos de los invasores del Imperio Romano, aquellas personas que habían migrado del Imperio Romano y que razón por la cual el Imperio Romano había caído. Entonces, ese imperio, ese sacro imperio, que se ubicó en primer lugar en Francia con Carlo Magno, y después ya en la Baja Edad Media se consolidó, pero ya en sector de Alemania, no en el sur de Europa, en el centro sur de Europa, sino más bien en la parte del norte de Europa, con los emperadores germanos, con los emperadores alemanes. Entonces, paulatinamente, Europa, durante la Edad Media, comenzó a tener una configuración política donde había dos grandes poderes. En primer lugar, el poder del papado y en segundo lugar, el poder del imperio. El papado y el imperio eran dos grandes poderes que, claro, que tenían cierta articulación, pero que a veces entraban en pugna y en debate. Durante la Alta Edad Media, la articulación entre el imperio y el papado fue mucho más amable. Durante la Baja Edad Media, año 1000 en adelante, esa articulación se vuelve áspera. La relación entre el imperio y el papado se vuelve áspera. Y como lo señala con claridad Skinner, ya hacia el siglo XII, siglo XIII, se van configurando las pequeñas ciudades republicanas del norte de Italia, especialmente de la región que se llama la Lombardía y la región que se llama la Toscana. Y ya hacia el 300, el siglo XII, o siglo XIV, mejor dicho, ¿cómo se llama? El, eh, un historiador que se llamaba Otón da cuenta de la configuración de estas repúblicas italianas, que fueron a constituir lo que se considera, se comenzó a llamar el Regnum Italicum. Regnum Italicum. Es el norte de Italia, configurado por pequeñas ciudades, pequeñas repúblicas independientes. Pequeñas repúblicas independientes. Otón, ese historiador, señala que hay varias cosas sorprendentes de estas repúblicas
Pero lo más sorprendente que tienen es que ellas procuran mantener su autonomía, su independencia, su libertad. En cambio, citando a Otón, de someterse como como toda sana ciudad o todo sano reino al imperio o al dominio del imperio romano, el Sacro Imperio Romano Germano. En cierto modo, la idea de libertad que las repúblicas italianas comienzan a desarrollar es la idea de que tiene dos caras. Por una parte, eh, la idea de no estar dominadas por una fuerza externa o un poder externo. La segunda dimensión es la capacidad de darse a sí mismas sus propias leyes. Es lo que podríamos decir no estar dominadas por alguien de afuera, la libertad negativa, y de otro lado, darse sus propias leyes, lo que Benjamin Constant y Isaiah Berlin llamarían, en cierto modo, la libertad positiva. Pero, bueno, en cierto modo allí se consolida una especie de régimen importante, interesante, de espacio de reivindicación de la libertad, porque los ciudadanos de estas repúblicas consideran que la libertad de la república, de la pequeña ciudad-estado, era lo que hacía posible la libertad de los ciudadanos de esas repúblicas. Es decir, la articulación de política de la ciudad-estado en manos de la libertad, a través de la libertad, las instituciones propias de estas comunidades republicanas, era lo que permitía el desarrollo de la libertad de los miembros de esas repúblicas. Y es allí donde ingresa un elemento importante que son las ideas de los clásicos griegos, mejor dicho, de los clásicos romanos, especialmente Séneca y Cicerón, Salusto, Polibio, que era un historiador griego que escribe una historia de Roma, y otros clásicos romanos importantes, todos teóricos del republicanismo romano. A diferencia de las ideas desarrolladas por Aristóteles en la República y también en la Ética Nicómaco, Aristóteles había presentado la idea de que la libertad es la libertad de la polis y que la única forma de conseguir la libertad de la polis es que los ciudadanos se vean destinados a la polis. El destino final de los ciudadanos era la polis, y cuando Aristóteles habla de libertad, no habla de libertad individual, sino habla de la libertad de la polis.
Habla de la polis como de un cuerpo orgánico donde la libertad de la polis permite la felicidad de los pertenecientes a ella, pero no le da espacio a la idea de la libertad individual de los ciudadanos de la polis. En cambio, los teóricos romanos conciben que la libertad de los ciudadanos de la República se logra a través de la estructura de las instituciones de la polis, es decir, las instituciones de la República, mejor dicho, las instituciones de la República Romana son un vehículo para la libertad de los ciudadanos. A diferencia de Aristóteles, ¿no? Porque para Aristóteles, más bien la confluencia de los ciudadanos en la polis son un vehículo para la libertad de la polis. La libertad de la polis. Entonces, en Aristóteles, en el pensamiento de Aristóteles, aparece con mucha fuerza la idea de la libertad, pero de la polis. En cambio, en la República de Cicerón aparece con fuerza más bien la idea de que las instituciones de la polis permiten la libertad de los ciudadanos de la República. Esas ideas republicanas romanas son las recogidas por estas ciudades italianas. La gestión, la formación de estas ciudades italianas, inclusive tienen que ver con momentos previos, y las ideas tienen que ver con momentos previos a la recuperación de los tratados de Aristóteles y la influencia de las ideas de Aristóteles en el pensamiento político medieval, como Skinner, como Quentin Skinner señala con claridad en otro libro que se llama El artista y la filosofía política, un texto dedicado al análisis de los frescos de L'Ambrogio Lorenzetti en la comuna de Siena. Uno puede ver, digamos, una descripción de esos frescos en varios videos en YouTube que están muy interesantes. Les he colgado uno en el campus, en el Paideia, para que lo puedan ver. Skinner en ese libro muestra que esas ideas que Lorenzetti presenta en sus frescos sobre la república y el buen gobierno son previas o no tienen conexión con las ideas de Aristóteles. No, más bien tienen conexión con las ideas de los clásicos republicanos romanos. Entonces, en cierto modo, en
el contexto de la consolidación de las repúblicas de la segunda parte, digamos, de la Baja Edad Media y del Renacimiento, hay primero una presencia del pensamiento republicano de carácter romano y después, poco a poco, se van incluyendo, conforme se va recepcionando las ideas de Aristóteles, se van incluyendo las ideas aristotélicas. Ya en la época de Maquiavelo, las ideas aristotélicas ya estaban presentes con mucha fuerza y eran de dominio común, eran moneda cotidiana y corriente. Y las repúblicas italianas de la segunda mitad del siglo XV ya estaban articuladas o pensadas con cierta variante aristotélica. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Uno de los defensores de este republicanismo aristotélico es sin duda John Pocock, este historiador de la misma escuela, digamos, a la que pertenece Skinner, la escuela de Cambridge. En esa escuela pertenece Pocock, John Pocock, John Donne, Quentin Skinner. Claro, y después de ahí va a venir otra generación, la cual se encuentra Philippe Petit como un gran representante contemporáneo de esa escuela, pero que toma distancia de la posición de Pocock. Pero la posición de Pocock es la posición de que el republicanismo de las ciudades italianas del Renacimiento está marcado básicamente por el pensamiento aristotélico. Pero en realidad la posición de Pocock, que se llama el humanismo cívico, por ejemplo, es extraña y no toma en cuenta que antes de la recepción de Aristóteles en la Edad Media ya había pensamiento republicano activo y ya había ciudades republicanas. Bien, vamos a quedarnos aquí. En la clase discutiremos un poco estas ideas y discutiremos unos elementos adicionales que tienen que ver con la lucha entre estas comunas republicanas de la Baja Edad Media frente a los otros dos poderes que existen en el entorno europeo de entonces. Primero, la lucha y la defensa que emprenden frente al imperio, ¿ok? Y allí un representante importante es este jurista que se llama Bartolo Sassoferro, que le da una articulación importante a la defensa de la independencia de las comunas republicanas frente al imperio. Pero por otro lado está el conflicto que tienen esas comunas republicanas con el otro poder, el otro gran poder de la Baja Edad Media, que es el poder del papado. Y es allí donde se presenta
autores importantes que defienden el poder, digamos, la independencia de las repúblicas frente al papado. Uno de esos grandes intelectuales es sin duda Dante, en su libro llamado Sobre la monarquía, que en cierto modo defiende la idea de que las repúblicas tienen que estar sometidas al imperio y no al papado. Y otro de los grandes, digamos, autores es sin duda Marsilio de Padua, con su gran libro que se llama El Defensor de la Paz. Bien, entonces con esto, para reflexión antes de nuestra clase, nos vamos a quedar y en la clase discutiremos estas ideas y otras que presentaré a la luz de la lectura y del estudio de los textos, del texto de Skinner. Gracias y nos veremos pronto.